Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre los comienzos del Imperio Bizantino. Y sin más demora, empezamos. Justiniano y la reconquista del Mediterráneo. Hubo un gran desarrollo de la cultura y de la teología. Existía una corte muy sólida en Bizancio con tradición griega y romana. Las herejías que se desarrollan son de carácter doctrinal teológico, que hablan de una elevada formación intelectual. La mayoría son una amalgama de principios, disciplinas, que plantean como idea fundamental el dogma cristiano en tres personas distintas, la Trinidad. Hubo dos herejías destacables, el nestorianismo y el monofisismo. El nestorianismo es anterior cronológicamente. Tiene su origen en un sacerdote sirio llamado Nestorio, clérigo de Antioquía, que en el siglo V llegó a ser patriarca de Constantinopla. Plantea el dogma de la Trinidad y explica que Cristo no es un verdadero Dios. Da un aspecto más natural a este. No considera a María como su madre. Fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso en el año 431. No desaparece después como herejía, sino que se arraiga en el imperio persa como forma de debilitar al imperio bizantino. Aún pervive en la zona central de Asia. El monofisismo destaca que Cristo es Dios. Su humanidad queda relegada a un segundo plano. Es una herejía condenada en el Cuarto Concilio de Calcedonia en el 451. Se acoge en Egipto como religión propia, como forma de diferenciarse de la capital del imperio bizantino. En el siglo VI tuvo un apoyo de la propia corte del imperio. Incluso la emperatriz apoyaba esta doctrina como una separación de la iglesia bizantina frente a la iglesia romana. El imperio bizantino es una continuidad clara del imperio romano que se manifiesta en Constantinopla como capital. Empezará a crearse un imperio propio con peculiaridades que le separan de Roma. Tuvo un papel fundamental el emperador Justiniano entre los años 527 y 565. Es considerado como el creador del imperio bizantino. No lo es en sentido estricto. En la promoción de una serie de reformas en la legislación que sirvieron para consolidar el imperio bizantino y conservar la tradición del imperio romano. Justiniano se encuentra con las arcas del Estado llenas. Era un hombre muy austero, con una gran capacidad de trabajo, con una fuerte voluntad y plena dedicación al imperio. Supo rodearse de buenos colaboradores. Entre ellos destaca la emperatriz Teodora, que tenía un poder semejante al de su marido, una mujer muy hábil, con gran capacidad diplomática y de manipulación sobre las personas. Fue criticada en su momento por su lugar de procedencia. Teodora supo enseñarle a Justiniano cómo mantener el poder. Fue una figura clave en su mandato. Otro personaje destacable sería Triboniano, que fue el protagonista de la reforma jurídica. También Juan de Capadocia, quien reforma la fiscalía y administración del imperio. Belisario y Narcés fueron dos generales protagonistas de la expansión militar del imperio bizantino. Defensores de la tradición romana, el cristianismo era la base del imperio. Por ello, Justiniano siempre actuará en defensa de la fe ortodoxa frente a las herejías. El emperador llevó a cabo una reforma de la administración, el fortalecimiento de la economía y recobrar la vida religiosa del imperio frente al expansionismo, lo cual a veces provocó luchas internas. Justiniano quería reforzar el poder imperial, reducir la corrupción en los cargos públicos, prohibió la venta de los cargos en la administración, mejoró la calidad de los funcionarios, aunque estos tenían un gran salario. Los gobernadores provinciales tenían recursos inferiores para evitar un golpe de estado al imperio. Tenía una magnífica red de información para evitar las intromisiones del imperio persa. Justiniano llevó una política de expansión territorial. Para ello necesitó dinero y para esto aumentó la presión fiscal, lo cual creó un gran descontento en la población. Coincide con problemas agrícolas, varios años de malas cosechas. A ello se une el problema religioso. Los monofisistas se quejan del emperador que intenta acabar con su herejía.
Todo esto estalla en el año 532, conocida como la Revuelta de Niké. Surge en el hipódromo de Constantinopla, donde se celebraban las asambleas generales del Imperio Bizantino, una especie de senado. Ahí se habían formado 4 grupos o facciones que se identificaban con 4 colores: azul, rojo, verde y blanco, los colores de los aurigas para poder diferenciarse política y religiosamente. Hay 2 grandes grupos que reflejan las diferencias dentro del Imperio Bizantino. Uno agrupa a los monofisistas y a los grandes mercaderes. Otro agrupa a los aristócratas, los mercaderes y artesanos, defensores de la ortodoxia. Grupos rivales que en la revuelta de Niké se unen con gran violencia contra el emperador. Justiniano estuvo a punto de abandonar el trono. Estos grupos nombran otro emperador y fue Teodora la que le impidió huir a Justiniano. Tras la revuelta de Niké se ajustó la medida de dividir las provincias para que una persona no pueda ostentar gran poder político dentro de la administración. Después reformó la labor legislativa. Justiniano se considera heredero del Imperio Romano y sabe que uno de sus pilares es el derecho romano. Promulga muchos decretos basándose en el principio romano de que solo el emperador puede promulgar leyes. Justiniano se preocupa por recopilar todas las leyes anteriores. Se elabora un código que se conoce como Corpus Iuris Civilis, aunque modifica muchos aspectos con la ayuda religiosa, como el derecho de los esclavos para no dañarles físicamente, protege a la familia, etc. Esta gran obra jurídica, Corpus Iuris Civilis, se divide en 4 grandes partes. La primera parte se conoce como el Código, donde se recogen las leyes de emperadores romanos desde el siglo II después de Cristo. La segunda parte, Digesto, es una recopilación de la interpretación del derecho romano en los tiempos clásicos. La tercera, Instituta, es un verdadero manual de derecho y por último, las Novelas, recoge el derecho justiniano. Las 3 primeras partes están redactadas en latín. La cuarta parte se redacta en griego. El Corpus Iuris Civilis es una obra de gran ascendencia para conocer el derecho romano. A lo largo de la Edad Media se fue vulgarizando la enseñanza de la obra entre la población. El derecho romano puro o clásico prácticamente se pierde con los germanos y se recupera con la recopilación de Justiniano. Junto a las reformas legislativas, Justiniano intentó promover la agricultura y el comercio, bases fundamentales de la economía. Frenó el crecimiento de la gran propiedad con una serie de leyes que protegían a los pequeños propietarios. Se benefició de un pequeño crecimiento. Intentó favorecer el desarrollo del comercio. Apoya en el Mediterráneo y explica su política de reconquista militar. Justiniano fue defensor de la ortodoxia frente al monofisismo, aunque en las cortes no encontró tanto apoyo. Una forma de liberarse del Papa y tener una identidad religiosa como imperio era ser monofisista. Teodora intentó suavizar la condena contra el monofisismo. Así, Justiniano convocó un concilio en el que se modifican algunas conclusiones del Cuarto Concilio de Calcedonia, se suavizan las condenas de algunos teólogos sobre esta herejía. Fue presentado al Papa para su aprobación, el cual estaba atrapado en el Imperio Bizantino, y el Papa aprobó las conclusiones del concilio, aunque en Occidente no se aceptó. Permanecía en Atenas la academia, donde se defendía la filosofía pagana. Justiniano decidió cerrar esta escuela. Fue un intento de imponer la religión cristiana. Los judíos que vivían desde el siglo I a.C., dispersos por el Mediterráneo, fueron limitados por Justiniano, quien buscaba la expansión de la cultura latina, intentando limitar sus actividades para atraer a nuevos creyentes a la religión cristiana. Se les prohíbe ejercer cargos públicos. Prohíben los matrimonios mixtos entre cristianos y judíos. Se prohíbe que los judíos tengan esclavos cristianos. Medidas de separación del imperio contra el judaísmo. Justiniano intentó romanizarlos. Les prohibió utilizar el hebreo.
preferiblemente que hablasen en griego, intentando englobarlos en la cultura bizantina. La comunidad judía participará en todas las revueltas contra el Imperio bizantino, incluso ayudando al Imperio persa. Justiniano llevó a cabo una política de reconquista del Mediterráneo para recuperar territorios antiguamente romanos, también contra reinos germánicos establecidos en Occidente, como una forma de venganza hacia la humillación que había sufrido el Imperio Romano de Occidente, básicamente contra los vándalos del norte de África, los visigodos de España y los ostrogodos de Italia. Las campañas tenían como propósito apoyar a la población romana católica frente a los germanos y recuperar territorios. Estas luchas duraron unos 20 años, lo cual llevó a una presión fiscal del imperio que no le gustó tanto a la población. Sus movimientos eran reconquistar las principales ciudades, ya que así se dominaban las tierras rurales de los alrededores. La primera campaña fue contra los vándalos del norte de África. Inicia en el año 533, aprovechando las guerras civiles por la sucesión en los reinos vándalos. El ejército bizantino, dirigido por Belisario, consigue prácticamente en una batalla deshacer el reino vándalo, con la batalla de Tricamerón. Es el primer éxito del Imperio bizantino. Los vándalos desaparecen como pueblo. Un grupo minoritario que sobrevive son desplazados hacia Asia. La segunda campaña es la conquista del reino ostrogodo de Italia, que estaba inmerso en una guerra civil por la sucesión al poder de Teodorico. Justiniano se muestra como defensor de los romanos perseguidos en esas regiones. Se produce una sublevación de los ostrogodos contra los bizantinos por 10 años, hasta que en el año 552 gana el Imperio bizantino. La tercera campaña fue contra la España visigoda, que también estaba en una guerra sucesoria interna. Justiniano apoya al bando de Atanagildo. En el 551 se apoderan del trono para Atanagildo y el Imperio bizantino reclama territorios visigodos por la ayuda dada. Los bizantinos se asentaron en el sur peninsular. Por centrarse tanto en recuperar el lado occidental del imperio, Justiniano no vigiló las fronteras con el Imperio persa, los cuales aprovecharon para hacer incursiones. Consiguió dominar el Mediterráneo, lo cual ayudó al comercio bizantino. Se acabaron los grupos que saqueaban los barcos. A la muerte de Justiniano, gran parte de los territorios recuperados se vuelven a perder. Desde el 542, el Imperio bizantino vive una época de crisis por epidemias como la peste. Se calcula que en Constantinopla la población se reduce a menos de la mitad. Bizancio conservará Génova y Venecia, a pesar de la expansión de los lombardos sobre el territorio anteriormente ostrogodo. El fracaso de la conquista militar de Justiniano en Italia se debe en gran parte por la incursión lombarda, que proceden de la península escandinava. A mediados del siglo VI ya se manifestaban como arrianos y paganos, con un rechazo total a la tradición romana. Los lombardos conocían el ejército bizantino por haber sido mercenarios de estos en tiempos de Justiniano. Aprovechando la muerte de Justiniano, los lombardos entran a Italia en torno al 568. Los ávaros empujan a los lombardos a Occidente. Encontraron una no hostilidad por parte de los romanos y se establecen en el norte de Italia, conocido como la Lombardía. Los lombardos establecen un reino con un rey de poder nominal. Son los duques los cuales ejercen el poder. El rey simplemente unifica a sus ducados. A partir del siglo VII, el rey lombardo empezará a unificarlos todos. Se irá romanizando lentamente al pueblo lombardo. Se convierten al cristianismo. Adoptan instituciones y códigos jurídicos lombardos parecidos a los derechos romanos hacia el año 643, con el rey Rotario, y se redacta en latín. El asentamiento lombardo permanece durante varios siglos en la Edad Media. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado.
No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. No considera a María como su madre. Fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso en el año 431. No desaparece después como herejía, sino que se arraiga en el imperio persa como forma de debilitar al imperio bizantino. Aún pervive en la zona central, que plantean como idea fundamental el dogma cristiano en tres personas distintas, la Trinidad. Hubo dos herejías destacables, el nestorianismo y el monofisismo. El nestorianismo es anterior cronológicamente. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre los comienzos del Imperio Bizantino. Y sin más demora, empezamos. Justiniano y la reconquista del Mediterráneo. Hubo un gran desarrollo de la cultura y tiene su origen en un sacerdote sirio llamado Nestorio, clérigo de Antioquía, que en el siglo V llegó a ser patriarca de Constantinopla. Plantea el dogma de la Trinidad y explica que Cristo no es un verdadero Dios. Da un aspecto más natural a la teología. Existía una corte muy sólida en Bizancio con tradición griega y romana. Las herejías que se desarrollan son de carácter doctrinal teológico, que hablan de una elevada formación intelectual. La mayoría son una amalgama de principios, disciplinas